Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a GCN en español. Una bicicleta tiene alrededor de 250 piezas, más o menos, que la componen, y esto, a la hora de querer cambiar algún componente, alguna pieza, nos puede suponer un buen dolor de cabeza saber qué piezas merece la pena cambiar para que seamos más rápidos, vayamos más cómodos o tengamos más seguridad a la hora de pedalear con nuestra bicicleta. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué componentes deberemos cambiar primero para ser un poquito más rápidos en nuestra bici. Así que metamos el globo y arranquemos. Como os decía al inicio, nos vamos a centrar en cuestión de rendimiento, ¿no? En qué piezas deberemos de cambiar para ser mejores en nuestra bicicleta, ser más rápidos. Está claro, ¿no?, que lo primero que deberemos de mejorar es nuestra condición física y nuestro entrenamiento, pero luego, cuando ya tenemos cierto nivel o queremos realmente mejorar nuestra bicicleta, hay una serie de piezas, de componentes que iremos viendo ahora poquito a poquito, que realmente nos darán muchas más ventajas que otras. Y empecemos por el que más ventajas nos va a dar, que son los neumáticos. Son los dos puntos de contacto con el suelo, con la carretera, y realmente llevar un neumático de unas mejores prestaciones o peores, vamos a notar diferencias en la comodidad de la bicicleta, en la conducción, en la seguridad, en la confianza, ya que un buen neumático nos da un mejor grip, un mejor agarre, y eso nos va a ayudar a estar más seguros en nuestra bicicleta. También, cuando hablábamos de confort, pues porque la absorción de las vibraciones va a ser mucho mejor con un neumático más adaptable a la carretera, con un componente, un compuesto que se adapte mejor, que no con otro que sea más rígido. Y también en temas de rendimiento, pues de lo que hablamos siempre, la resistencia a la rodadura. Un neumático de mayor gama tiene menor resistencia a la rodadura y un neumático de menor gama tiene mayor resistencia a la rodadura. Y cuando hablamos de temas de rendimiento, de ir más rápido, aquí hay diferencias. También otro tema importante es el peso. El peso de un neumático de gama baja es mucho mayor que el de uno de gama más alta, como podrían ser estos, los Corsanex. Y si lo que queremos es ser más rápidos, entonces la cámara de látex es la que tiene una menor resistencia a la rodadura, y eso, en su conjunto, con una buena cubierta, con un buen neumático, hace que nuestra bicicleta sea un poquito más rápida. Y si estamos buscando ligereza, ser más livianos, entonces la opción del TPU será la cámara que escogeremos. Hemos mejorado los neumáticos, hemos mejorado las cámaras, a lo mejor también optáis por montar un sistema tubeless, ¿no?, siempre que vuestra llanta os lo permita, pero queréis más, queréis mejorar y ser más rápidos, entonces no os quedará otra que mejorar las ruedas. Y aquí todo dependerá, ¿no?, de cada persona, lo que se quiera gastar, lo que esté buscando también, porque optar por un tipo de ruedas con más perfil, menos perfil, sí que vamos a notar en cuestiones de aerodinámica, de rendimiento, ¿no?, que a más perfil, a velocidades más altas, sí que vamos a ir más rápido y la resistencia al viento va a ser menor, pero si no es el caso de que no somos un ciclista rodador o sprinter y que lo que nos gusta es la escalada, entonces buscaremos una rueda que sea más ligera con un perfil menor. Y ahora entramos en el tema del material, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Ir a buscar una rueda de aluminio con unos buenos rodamientos, un buen buje, o buscar una rueda, una llanta de carbono y con unos bujes y unos rodamientos normalitos? Pues, como os decía, dependerá de cada persona. Yo aquí tengo mis dudas, ¿no? Yo optaría más por una buena llanta de aluminio con unos buenos rodamientos, un buen buje y que de verdad sea más eficiente a la hora de poder cambiar algún componente que luego no nos cueste demasiado, que ir a optar por una llanta de carbono. Pero ya os digo, al final, si estamos hablando de cuestiones de rendimiento, de queremos competir, queremos ser más competitivos, entonces no nos quedará otra que optar por unas llantas de carbono.
Con unas buenas ruedas de carbono ganaremos rigidez en nuestra bicicleta, disminuiremos el peso y la verdad que estéticamente la bicicleta viste más, o bueno, para gustos colores, esa es mi opinión. Pero recordar que al final es el conjunto y lo demostramos en un vídeo reciente de GCN donde veíamos una bicicleta con unas ruedas de aluminio con un neumático tope de gama era más rápida que unas ruedas de perfil de carbono con un mal neumático. Así que si queremos realmente mejorar nuestra bicicleta, el conjunto es lo que cuenta, y es decir, eso, estamos hablando de la llanta, el neumático y también la cámara o el sistema que utilicemos. Ah, y una cosa que se me olvidaba, si utilizáis freno de zapata y cambiáis las ruedas por unas ruedas de carbono, acordaros también de cambiar las zapatas que funcionen con carbono. Eso con el freno de disco no pasa. Y si queremos ir rápido en nuestra bici, tenemos que ir cómodos y por eso también es importante mejorar nuestro sillín, buscar un sillín que se adapte a nosotros. Cada ciclista es un mundo y por eso hay una gran variedad de sillines de distintas medidas, distintas formas. Tienes que buscar el que mejor se adapte a ti. Y que sea de carbono o de aluminio tampoco es algo importante, al final tienes que buscar que sea cómodo. Y hablando de comodidad, también otro punto importante son los dos puntos de contacto del ciclista con la bicicleta, es el manillar y la cinta de manillar. Buscar una buena cinta de manillar para que tengas un buen agarre y estés cómodo en tu bicicleta. Hemos mejorado las ruedas en su conjunto, hemos mejorado el asiento. ¿Qué es lo siguiente? Pues nos fijaríamos en el grupo de cambio. Si utilizamos un 105 o gamas superiores como el que tenemos aquí montado, no merecerá la pena cambiar nada. Lo que sí, siempre mantener el grupo de cambio en buen estado, hacerle siempre los mantenimientos para que funcione correctamente, pero si utilizamos un grupo de cambio pues tipo un Sora o un Tiagra, sí que a lo mejor merece la pena cambiar algún componente del grupo, como por ejemplo podrían ser las manetas, ya que dentro de Shimano un 105 es compatible con Tiagra y con el Sora, podemos mejorar las manetas, va a funcionar mucho mejor y también va a disminuir el peso de nuestra bicicleta. Cambiando estas piezas notaremos que nuestra bicicleta es un pelín más rápido y sobre todo las ruedas, Lo decimos siempre en el canal, lo dice siempre Sebas, que si quieres mejorar tu bicicleta busca unas buenas ruedas y vas a notar una gran diferencia. Lo decíamos al inicio también, ¿no? Como cada persona, cada ciclista es un mundo y a lo mejor para nosotros es importante el rendimiento, pero para otros lo más importante es la seguridad, o a otra persona le da prioridad a la ligereza de su bicicleta, entonces cambiaríamos otros componentes, ¿no? Podríamos fijarnos en la tija del sillín, en la potencia, en el manillar. Es verdad, ya hay muchas maneras de cambiar nuestra bicicleta, de mejorarla, el orden, bueno, puede variar dependiendo de lo que estemos buscando, pero este ha sido el que hemos seleccionado aquí en este vídeo. Antes de comenzar, una pequeña aclaración. Los productos que vamos a hablar, productos, componentes, accesorios, como quieran llamarlos, no quiere decir que no puedan ser de fibra de carbono. Si lo son, hay que tener en cuenta que estos productos tienen ventajas y desventajas y que quizás el desgaste sea mucho más rápido de algunos de ellos. Pero dicho esto, cada uno puede llevar lo que quiera, lo que el bolsillo le permita y lo que lo haga feliz. Así que comencemos. Vamos a comenzar por los platos de fibra de carbono. Recientemente hemos visto a Tadej Pogačar en el Tour de Francia utilizarlo en la carretera junto a algunos de sus compañeros de equipo. También cuando estuvimos en el Eurobike vimos el plato que utilizan, un monoplato que utilizan para las contrarreloj muy grande en fibra de carbono. Como dijimos anteriormente, no quiere decir que no se pueda utilizar, pero digamos que no es lo más recomendable. El primer problema, la durabilidad. Estos platos por lo general suelen durar muy poco, ya que tienen un desgaste muchísimo más rápido. Los dientes son de fibra de carbono y por la fricción que tiene con la cadena, esto se desgasta bastante rápido. Los profesionales seguramente no tengan problema, lo cambiarán cuantas veces quieran, pero nosotros nos va a costar un poco más. Segundo problema, cuando utilizamos dos platos, la cadena sube y baja constantemente. Entonces el plato al final puede sufrir una delaminación. El plato está hecho por láminas de fibra de carbono y al subir y bajar la cadena puede que se rompa.
Dicho esto, opciones. Hay platos de fibra de carbono que tienen los dientes en aluminio, titanio o otros metales que puede ser una buena solución. Personalmente he utilizado un plato de fibra de carbono en la mountain bike, la verdad que me ha durado aproximadamente unos 1500 kilómetros, así que bueno, sabiendo lo que el plato me iba a durar, estuve contento con el resultado. El siguiente en la lista es el porta caramañola. En este caso deberíamos evitar que sean de este material. Ya sé que son realmente atractivos los de fibra de carbono, pero el problema es que la fibra de carbono no se estira. Sí que tiene una flexión, pero no se estira. Entonces, el problema es que cuando estamos poniendo y sacando la caramañola constantemente, el material se va a empezar a abrir y cerrar demasiadas veces y al final se va a terminar rompiendo. Entonces, si queremos tener un portacaramañola que sea un poco más duradero, sostenible, podríamos utilizar aquellos que son de materiales compuestos o de plástico, que parecen realmente de fibra de carbono. Son todo negros, muchísimos más flexibles y por supuesto resisten mucho más. Es verdad que pesan un poquito más, aproximadamente unos 15 gramos más que los de fibra de carbono, pero sin duda nos van a durar muchísimo más tiempo. Pasemos ahora a las ruedas de carbono, pero aquellas que tienen la banda de frenado para frenos de zapata en fibra de carbono. El problema aquí es que, bueno, al final la banda de frenado se termina desgastando, ya que hay una fricción entre el patín de freno y la llanta. Esto es realmente irremediable e inevitable. Puede que tengamos la rueda por muchísimos años y no tengamos ningún problema, pero sí que ha pasado a gente que se le termina reventando, ¿no? Se le termina explotando. Ya sea porque, bueno, la ha utilizado bajando durante mucho tiempo, utilizando el freno delantero, lo que hace que la rueda empiece a levantar mucha temperatura, se empieza a esa capa que tiene como protección la banda de frenado, se empieza a desgastar y entonces el patín de freno, que realmente está diseñado para que nosotros frenemos, no para cuidar la llanta, va a hacer que se empiece a comer el material. Se empieza a comer el material y luego con la presión que tiene la cubierta, con la cámara hacia afuera, hace que una vez que se empieza a comer un poco de material, se puede explotar. Eso es uno de los casos más típicos que han pasado y por eso también han solucionado con el freno de disco eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos opciones de algunas llantas que son de carbono, pero la banda de frenado es de aluminio y estas son perfectas, ya que no tenemos ningún tipo de problema ni cuando llueve ni con la temperatura cuando utilizamos demasiado el freno. Y si no, sería comprar unas llantas de aluminio. Manillar y potencia. En este caso hablamos de manillares y potencia por separado. Muchas veces a la hora de cambiar estos componentes, bueno, la obsesión por el peso hace que vayamos a la fibra de carbono. Realmente en la potencia no existe diferencia, podemos encontrar del mismo peso, salvo que nos vayamos a una de fibra de carbono súper light, pero si no podemos encontrar en los dos materiales del mismo peso. Manillares, sí, la realidad es que hay aproximadamente unos 40-60 gramos de diferencia, pero son muchísimos más caros y además tenemos muchísimo más riesgos desde el momento ya en que lo montamos, porque al ajustar la tapa del stem ya ahí tenemos que tener muchísimo cuidado con el par de apriete que utilizamos, si no podemos tener una pequeña fisura que luego terminará en que se nos rompa el manillar. Las manetas, lo mismo, si ajustamos demasiado se puede estrangular, digamos, un poco lo que es el manillar y se terminará rompiendo. Y a la hora de las caídas, obviamente el aluminio es un material mucho más fiable, ya que el carbono puede que tenga alguna fisura que no la veamos o no hayamos quitado la cinta del manillar y esté ahí abajo sin que nos demos cuenta y tarde o temprano se terminará partiendo. Desde mi punto de vista, si tenemos un manillar integrado de carbono, manillar y potencia, y nos gusta, perfecto. Si tenemos un manillar y potencia por separado, yo lo mantendría en aluminio y además la comodidad de poder regular la posición del manillar a nuestro gusto. Por último y no menos importante, vamos con los asientos. Nuevamente en esa carrera por bajar de peso encontramos asientos en fibra de carbono que son ridículamente ligeros, pueden pesar hasta 55 o 60 gramos,
pero también tenemos los otros asientos que solamente vienen con los rieles y la base en fibra de carbono. Unos asientos que quedan realmente espectacular en la bicicleta, son muy ligeros, pero cuestan bastante dinero. Una opción bastante más accesible son con los rieles de titanio. Cuestan, dependiendo de la marca, casi unos 100 euros menos y tampoco hay tanta diferencia de peso. La fibra de carbono, volvemos siempre a lo mismo. Cuando tenemos un impacto en el asiento, por ejemplo una caída, la bicicleta vuela, cae, se puede romper la base de fibra de carbono, se pueden romper los rieles del asiento, también el par de apriete a la hora de apretarlo. Creo que son muchas desventajas para el precio que tenemos que pagar. Obviamente, siempre que no los podemos permitir, bienvenido sea, pero no es algo que sea realmente fundamental. Podemos buscar asientos ligeros, pero que no sean en fibra de carbono. Bueno, la prueba es bastante sencilla, la del día de hoy. Vamos a utilizar a Bernat como nuestro conejillo de India de GSN. Además, tiene que entrenar, tiene que ponerse en forma, que llega el verano. Lo que va a hacer es rodar a una potencia constante en un circuito que hemos preparado y utilizando las dos ruedas diferentes. La bici, la Pinarello Dogma F, con el potenciómetro del PowerLink de Wahoo, y como podéis ver estamos en un entorno privilegiado, en el corazón de la Garrocha, zona volcánica. Esperamos que no haga una erupción, ¿eh? No. Sí, sí. El circuito que hemos preparado es un circuito muy completo, repleto de subidas, bajadas, muchas curvas, bastante técnico, un buen escenario para poner el material a prueba. Lo que queremos saber es cuál de estos dos juegos de ruedas es el más rápido. Realmente no tenemos ni idea, pero lo vamos a averiguar. Algo que hay que tener en cuenta es que hay muchos factores que no podemos controlar, son factores externos como el viento, temperatura, etcétera, etcétera, pero intentaremos hacer este test que salga lo más exacto posible. Sin embargo, suscribiéndote a nuestro canal nos ayudarás a que en un futuro podamos hacer pruebas más completas como esta. Ahora sí, los resultados que obtendremos serán un buen indicador para ver qué neumáticos, qué ruedas son más rápidas. Vamos a comenzar con el material que vamos a utilizar, bueno, que Bernat va a utilizar. En este caso son las ruedas económicas, unas ruedas de aluminio de Fulcrum. El modelo es el Rapid Red 900 y lo podemos encontrar a unos 300 euros aproximadamente. Luego son unas ruedas ideales para aquellas personas que recién se están iniciando. En cuanto a cubiertas, tiene las Victoria Corsa Speed, la más rápida de la marca, y las cámaras son de látex en un perfil de 25 milímetros de ancho. Y el cassette es un Rival. Y las otras ruedas son las espectaculares Zip 303 de carbono y de perfil alto. Vienen montadas con unas cubiertas que nos han costado alrededor de 20 euros, las más económicas que hemos encontrado, y una cubierta que para cualquier principiante en ciclismo optaría por ellas, ¿no? Un precio económico, también no es una cubierta rígida de las clásicas, y la hemos montado con una cámara también, lo más básico, estándar. En cambio, como hemos dicho, las llantas son de carbono y los componentes que monta son los SRAM Red, tanto en cassette y disco. Test número 1, vamos a empezar con las ruedas baratas, con el neumático Premium de la Pinarello. Bueno, ya estamos listos para el primer test. ¿Estás listo, Bernat? Vamos a ¿Sí? ver qué resultados obtendremos. ¿Me das la señal de salida? Va. 3, 2, 1... Las primeras impresiones con estas ruedas es pues igual que cuando voy con las de carbono, muy estables, vamos a una velocidad bastante alta y notas que la rueda responde bien, sobre todo en las curvas, ¿no? El neumático se nota mucho. Aquí al subir sí que ya notas, ¿no? Que la rueda no es tan reactiva, ¿no? Le cuesta más cuando empezamos a
apretar y a ejercer más vatios, se nota que no son tan reactivas como unas de carbono que son más rígidas. No se nota que con las ruedas de aluminio vayamos más lentos. También es verdad, ¿no?, que el neumático, llevar un neumático premium es lo que más diferencia. Se nota sobre todo en la resistencia a la rodadura. Un mejor neumático tiene menor resistencia, menor pérdida de vatios, y aquí es que la diferencia es abismal. Lo bueno, ¿no?, de estas pruebas es que no importa, ¿no?, las ruedas que lleves, al final, mirad, rodar por sitios como este con nuestra bicicleta, no importa si es una rueda de carbono o de aluminio. Esto es genial. Y aquí llega. Y Bernat, ¿qué tal ha ido? Buah, sorprendido, muy sorprendido, la verdad que me han gustado estas ruedas. Bueno. Luego veremos los datos, a ver qué tal, pero... Sí, eso es así. Vamos a boxe, cambiamos las ruedas y vamos a seguir. Ruedas cambiadas, ¿qué os ha parecido? La magia de YouTube. Turno para las super ruedas con los neumáticos económicos. Así que vayamos a ver, lo primero, qué bonita se ve la bici con perfil. Eso sería una de las grandes diferencias, pero va, eso al final no nos hace ir más rápido. Bueno, ya estamos listos para el segundo round. Habrás guardado un poco de fuerza, ¿no? Por supuesto. Va, perfecto, ahí lo quiero, parejito, igual que la primera. Así que nada, 3, 2, 1, ¡vea! Y lo primero que he notado al cambiar de ruedas y rodar con ellas es sobre todo la comodidad. Estas ruedas no es que sean más cómodas, sino al contrario, notas mucho más las vibraciones de la carretera, y eso puede ser por dos cosas. Bueno, tres: la rigidez del carbono, la composición del neumático y también la presión que llevamos. Y hablando de presiones, ¿a cuánto hemos hinchado estas ruedas? ¿Y el peso? A ver, conexión en directo con Sebas. Sebas, a ver, dime más detalles de estas ruedas. Por supuesto, Bernat, que voy aquí con más información. Vamos a ir a la presión de las ruedas, que están hinchadas las dos a la misma presión. 6 bares en la rueda delantera y 6,5 bares en la rueda trasera. En cuanto a las ruedas Fulcrum, las ruedas de aluminio, esas tienen unas cubiertas, dijimos, Victoria Corsa, y el peso total de esas ruedas es de 3 kilos 240 gramos. Aquí la cubierta hace bastante, ya que el peso es de tan solo 240 gramos y la cámara, como es de látex, pesa 80 gramos. En cuanto a las ruedas SIP de carbono, sabemos que es una rueda de mucho mejor calidad y, por supuesto, más cara, llevan unas cubiertas económicas que el peso alrededor de cada cubierta es de 500 gramos. Realmente impresionante el peso. Y las ruedas total, digamos, con cámara y cubierta, pesan 3 kilos 340 gramos. O sea, 100 gramos más que las ruedas económicas, pero claro, tenemos 1 kilo de cubierta, ya que también las cámaras son cámaras normales de caucho que pesan casi el doble que las cámaras de látex. Así que nada, te devuelvo la conexión, Bernat. Muchas gracias, Sebas. Pues nos ha desvelado una de las incógnitas, ¿no?, que teníamos. Y es que cuando hemos terminado la primera prueba, yo le he dicho que me han sorprendido las de aluminio. Y ahora, ya en esta primera subida, prácticamente no he notado diferencia entre un juego y el otro a la hora del peso. Pero es que lo más fuerte es que las de aluminio, el conjunto en sí, es más ligero que este conjunto, que esta configuración. Así que curioso, ¿eh? Un punto a favor, ¿no?, de estas ruedas es que cuando nos exprimimos y pedaleamos con más potencia
sí que notamos, ¿no?, que la transmisión de potencia es mucho más directa y la reacción de la bici también. Al final, como decíamos, el carbono es mucho más rígido y la transmisión de vatios es mejor. Ahí viene llegando Bernat. Yep. ¿Bien o qué? Nada mal, me estoy poniendo en forma. Esto de grabar tanto contigo, Sebas, me va a poner fuerte. Alguno tiene que hacer el esfuerzo. ¿Sí? Por el canal. Por el canal. Vamos a ver los resultados. Dale. Bueno, y ahora sí llegó la hora de ver los resultados. Luego de haber hecho estos dos circuitos, Bernat nos va a ilustrar qué es lo que ha pasado. Sí. El circuito era de 14,5 kilómetros, casi 15 kilómetros. La primera serie he tardado 25 minutos 54 segundos a una potencia de 251 vatios. La normalizada prácticamente igual, 260 vatios, sí. Y una velocidad de 33,6 kilómetros por hora. Nada mal. Bueno, nada mal. Un tempo por ahí. Va. Segunda serie. Mismos kilómetros, como decíamos, pero aquí hemos tardado 26 minutos 20 segundos. Los vatios, los mismos, 251 vatios, pero aquí la normalizada se va. Son 272 vatios de normalizada y la velocidad media 33 kilómetros por hora, exactos. Bueno, bien, o sea, un poquito de diferencia para esos que 26 segundos de diferencia. Sí. Sí. Al final, parece que no fuese una gran diferencia, son 15 kilómetros en un terreno ondulado, pero bueno, esto sí lo trasladamos a tener bajadas más largas o subidas más largas, seguramente, se empieza cada vez a ampliar más esta diferencia. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a pedalear y lo contamos. Vamos. Bueno, hemos visto que las diferencias son bastante considerables y muchos se preguntarán, ¿y esto por qué sucede? Bueno, al final, digamos que el neumático es como las zapatillas, ¿no? Es lo único que está en contacto con el suelo y es muy importante, dependiendo la calidad, cómo esté hecho, sobre todo los materiales, va a ser un neumático mucho más rápido o más lento. Y para poner un ejemplo, ¿no?, lo que dice Sebas, la composición del neumático, el compuesto, lo vemos en la Fórmula 1, ¿no? Cuando cambian los neumáticos de Alonso y le ponen neumáticos blandos, va mucho más rápido que si lleva unos neumáticos duros o unos neumáticos mixtos. Salvando las distancias, en el ciclismo pasa lo mismo. Luego también, ¿no?, esas diferencias de vatios en la normalizada que hemos visto, ¿qué pasa? Con el neumático premium que llevábamos bajando, tienes mucha más confianza porque el neumático tiene más grip, tiene más agarre, es más cómodo también, te permite ir a presiones más bajas, unas prestaciones mejores que las que puede tener un neumático más económico, un neumático con el que nos iniciamos en el ciclismo. Sí, por supuesto, y bueno, eso hace más que nada las diferencias. También la cubierta más económica viene con alambre, no es una cubierta blanda. El peso, ¿no? Vimos una diferencia importante, ¿no? Pesan las dos cubiertas Victoria, casi pesan lo mismo que una de las otras. Y bueno, son cositas que van sumando y a lo largo de nuestro recorrido van sumando segundos. Y luego bajando, ¿no?, la confianza que te da un material u otro. Al final, si tenemos que optar por mejorar las llantas de nuestra bicicleta, las ruedas o los neumáticos, yo creo que la respuesta es clara. Sí, por supuesto. También tenemos que tener en cuenta que la diferencia de precio entre un neumático y otro es totalmente abismal, ¿no? Estamos hablando de casi o del mejor producto de Victoria contra uno muy económico. Pero bueno, es como dice Bernat, a la hora de cambiar, ¿qué preferimos cambiar? ¿Unas llantas o cambiar realmente la cubierta, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Sí, sobre todo si para nosotros lo importante es la velocidad y el rendimiento. Vamos a comenzar hablando de la cámara de butilo, una cámara clásica que se ha fabricado toda la vida y se identifica muy bien por su color negro. Esta cámara se fabrica en distintas medidas y para muchas bicicletas. En carretera se suele hacer una que es un poco más fina y eso hace que podamos reducir unos gramos. Esta cámara tiene un precio aproximado de unos 3 a unos 6 euros dependiendo la marca y la cantidad que compremos.
La siguiente es la de látex. Es un caucho natural y se distingue fácilmente por su color rosa. También hay marcas que la fabrican en color verde o color crema, pero nunca la vamos a ver en color negro. Esta cámara ya es un poquito más cara, comienza de los 9,50 aproximadamente a los 3 euros. Luego tenemos estas cámaras que son relativamente nuevas en el mercado, las cámaras TPU. Están hechas de poliuretano termoplástico, unas cámaras que se están volviendo muy populares y se están utilizando muchos. Es una cámara súper ligera, por lo cual, como era de esperar, su precio es también bastante más alto. Estas cámaras comienzan aproximadamente sobre los 17 euros y van hasta los 28. Pasemos ahora a hablar de la resistencia a la rodadura. Si lo que estás buscando es ir lo más rápido posible, esa tiene que ser tu prioridad, la resistencia a la rodadura. Al final hay una interacción entre la cámara de aire y la cubierta, que eso es medible, y la resistencia a la rodadura es lo que determina al final la velocidad que vamos a ir o la fuerza que vamos a utilizar y cuánto la vamos a poder aprovechar. La gente de Aerocoach ha hecho un estudio para saber cuáles son las cámaras más rápidas del mercado, y como podemos ver, las cámaras más rápidas del mercado son las cámaras de látex. Estas cámaras de color rosa, o como dijimos anteriormente, hay de otros colores. Se dice que podemos ahorrar en el par de ruedas unos 7 watts a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Eso quizás para mucha gente no signifique nada, pero si eso lo trasladamos a una contrarreloj de unos 16 kilómetros, serían aproximadamente unos 12 segundos. Si eso lo llevamos a distancias mucho más largas, seguramente podremos ganar más cantidad de segundos. Por otro lado, hay otra página que se llama Rolling Resistance, que también ha hecho otros estudios y finalmente ratifica que la cámara de látex sigue siendo la más rápida. Luego, en segundo lugar, tenemos las cámaras TPU. No todas son iguales, pero la gran mayoría. Esta cámara estaría, digamos, en el medio. Sería un par de vatios más rápida que la cámara de butilo y sería un par de vatios más lenta que la cámara de látex. Pasemos ahora a hablar del peso de cada una de estas cámaras. Ya sabemos que hay muchísimos ciclistas obsesionados con el peso de la bicicleta y cada uno de los componentes. Si estamos buscando ligereza, aquí el TPU es el que se lleva el premio, ya que pesa tan solo 31 gramos. Realmente increíble. Tiene una válvula de 60 milímetros y pesa 31 gramos. 30 declarados, 31 en nuestra balanza. Ahora vamos a pasar a la de látex, que tiene un peso declarado de 85 gramos y el peso en nuestra báscula es de 73. Y por último tenemos las cámaras de butilo, cámara de toda la vida, que su peso declarado es de 116 gramos y el peso es de 115 gramos. Por lo cual, si tenemos una diferencia de esta a la cámara de látex de 42 gramos por cámara, estaríamos ahorrando 84 gramos. No es tanto, pero si ponemos estas cámaras en vez de esta cámara, estaremos ahorrando 84 gramos por cámara, por lo cual al final son 168 gramos. Quizás para algunas personas esto no sea nada y para otras sí. Alguno me preguntará, ¿pero cuánto podemos ahorrar o qué beneficio nos trae ahorrar eso, 168 gramos? Bueno, realmente no es. Hay un estudio que dice que, por ejemplo, en pendientes de más del 15% podríamos ahorrar un 0.8 vatios, o sea, tampoco es gran diferencia, pero sí que hay más diferencia en el tema de la resistencia a la rodadura. Al final se gana o tiene más beneficio la menor resistencia a la rodadura que no llevar un menor peso. En estas cámaras vimos que aproximadamente hay 2 watts de diferencia. ¿Y qué pasa cuando llega la hora de frenar? Bueno, la cámara no es que realmente afecte demasiado, pero sí que lo va a afectar el tipo de freno que tengamos.
Por ejemplo, cuando tenemos frenos de herradura, hay cámaras TPU que no están recomendadas para utilizar con frenos convencionales, como por ejemplo estas de Victoria, que son super light, por eso pesan 30 gramos, están solamente recomendadas para los frenos de disco, ya que al llevar el freno en el disco, la llanta no sufre ninguna variación de temperatura y la cámara se mantiene bien. Entonces, si tenemos frenos de disco, podemos utilizar cualquiera de estas 3 cámaras, y si tenemos freno de herradura, estas 2 seguramente sí, y esta tendremos que buscar una que se adapte a los frenos de herradura, así que lo mejor es fijarte cuáles son las recomendaciones del fabricante. Vayamos a ver ahora el lado práctico de estas cámaras. Por ejemplo, a la hora de montarlas, las 3 son más o menos iguales y no presentan realmente ninguna dificultad. Eso sí, la cámara de látex es una cámara bastante más fina y delicada. Es bastante delicada esta cámara, así que a la hora de montarla tenemos que prestar atención. Ya sea porque cuando la montamos muchas veces nos puede quedar la cámara un poco por debajo de la cubierta y cuando damos presión, ¡boom!, vuela por los aires, así que hay que revisar muy bien eso. Y luego, si usamos desmontables, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cámaras. Lo ideal sería no utilizar desmontable. La cámara de TPU es delicada, pero realmente no es tan delicada como la cámara de látex. Esto no se rompe jamás. Luego, otro apartado, por ejemplo, si queremos inflar nuestra bicicleta y no volverla a inflar por varios días, esta es la cámara que necesitan, la cámara de butilo. Esta cámara retiene muy bien la presión y aguanta muchos días, va bajando muy poco a poco. En segundo lugar, encontraríamos la cámara de TPU. Estas dicen que más o menos baja 1 bar en 4 días, o sea que nos va a durar un poco más. Y por último, el último lugar, tendríamos la cámara de látex, la cámara más rápida, pero esta cámara, si queremos utilizar, digamos, la presión correcta, la presión ideal, tendríamos que inflarla cada día. Así que es algo también a considerar a la hora de realizar diferentes eventos. Por ejemplo, aquella gente que hace ultradistancias, quizás lo mejor no sea inflar la cámara todos los días, ¿no? Ya tienen demasiado con dormir en la calle, el cansancio que llevan, todas las cosas que llevan encima como para estar inflando cada día la cámara, quizás la TPU o una cámara de butilo. Luego, a la hora de llevar como repuesto, sinceramente una cámara de estas creo que no vale la pena porque es delicada. Si tenemos varias cosas, multiherramientas, de todo en la bolsa, es un poco más, bueno, delicada. Yo optaría por una TPU, que al final es una cámara que ocupa muchísimo menos lugar, nos permite poder llevar más herramientas o llevar 2 cámaras y todavía nos sigue sobrando espacio en la bolsa de repuesto. Y si no, una de butilo clásica de toda la vida. Llegó la hora de hablar de los pinchazos, entonces quizás nos preguntemos ¿con qué cámara se pincha más? Bueno, realmente yo no conozco ningún estudio que nos diga exactamente cuál es con la cámara que más se pincha. Si, por lógica, seguramente esta cámara sea más resistente porque es más gruesa, tiene más cantidad de caucho y probablemente sea la que menos se pinche, pero no puedo asegurarlo porque no he tenido experiencia con todas. He utilizado todas las cámaras y con ninguna he tenido relativamente problemas, así que por ese lado no lo sabemos bien. Luego, a la hora de reparar las cámaras, butilo, la más fácil de reparar, esto pega siempre y va sin problema. Cámaras de látex también se puede reparar con los parches normales, los mismos parches que se usan para esto, o hay gente que prefiere cortar una cámara de látex vieja que ya no sirva más y hacer sus propios parches para que sea del mismo material. Luego, TPU llevan unos parches especiales que ya vienen para este tipo de cámaras y el sistema de pegado, etcétera, etcétera, es más o menos parecido, salvo que la cámara se nos explote y ahí sí que no podemos reparar ninguna de las 3. Y vamos a comenzar por
el principio. ¿Qué es un potenciómetro? Pues un potenciómetro es un dispositivo electrónico que se encarga de recoger todos los datos posibles que un deportista genera a la hora de pedalear, ¿no? Y con esto estamos hablando de la potencia media, potencia absoluta, cadencia, muchos datos que lo que hace es enviarlos a un ciclocomputador y luego los podamos analizar en tiempo, al tiempo constante, al momento, pero también posteriormente. Sí, exactamente. Esto funciona de una manera, entre comillas, muy sencilla. Al final son varios sensores, uno que mide la velocidad de giro de las bielas y el otro la fuerza que estamos aplicando a las bielas, por lo cual es velocidad por fuerza sería igual a la potencia, que en este caso la transmite al ciclocomputador, nos da la información en vatios y realmente son muy precisos porque los mejores potenciómetros tienen un error aproximadamente del 2%, lo que es casi nada. Y podemos encontrar distintos potenciómetros. En las bielas, podemos encontrar en el eje del pedalier, podemos encontrar en los bujes, en los pedales, incluso en la araña central que lleva los platos. Cada uno tiene, por supuesto, sus ventajas y sus desventajas. ¿Y por qué el uso del potenciómetro se ha puesto tanto de moda entre ciclistas profesionales y también aficionados? Pues porque tiene muchos beneficios. Sí, exactamente. Al final el potenciómetro, por ejemplo, uno de los grandes beneficios es que podemos hacer un plan de entrenamiento muchísimo más específico, ya que podemos trabajar en zonas que no las podemos controlar con un medidor de frecuencia cardíaca. Así que eso hace que podamos ir un poco más finito. Luego también la medición es mucho más precisa, es más objetivo, ¿no? Al final es un valor que no tiene cambios como puede suceder en el pulso y eso nos va a permitir entrenar mucho más precisos como un bisturí. Sí, también podemos controlar el esfuerzo en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, por más que hace muchos años que está en el ciclismo, no sabe muy bien manejar a veces los ritmos y en el medidor de potencia lo vemos claramente. Ni bien aceleramos un poquito, nuestra potencia sube, ni bien levantamos el pie, la potencia baja. Así que es muy bueno para poder controlar nuestros esfuerzos. Y eso nos ayuda también a gestionar mucho mejor la fatiga, ya que al controlar los esfuerzos vamos a poder cansarnos menos o saber cuándo nos vamos a cansar más. Sí, mejoramos la técnica de pedaleo. Al final el medidor de potencia nos va a decir en qué parte somos más eficiente o menos eficiente de nuestra pedalada y si hacemos un trabajo específico podremos mejorar esa parte también. Y en competición, una de sus ventajas es que nos permite ser mucho más precisos a la hora de marcar estrategias y de saber cuándo estamos apretando, cuándo nos estamos pasando y cuándo no. Uno de los grandes beneficios que le sacan sobre todo los preparadores es el seguimiento y el análisis. Con todos estos datos que nosotros dijimos, potencia media, etcétera, etcétera, se han creado muchísimos nuevos parámetros, ¿no? Como el TSS o como otros más. Entonces un preparador puede tener, digamos, muchas más herramientas, en muchos más puntos donde ver y afinar la preparación de cada ciclista. Y eso para algunos ciclistas es una gran motivación, ¿no? El tener los números exactos y viendo cómo van mejorando de una forma tan objetiva y hace que pues entrenen mucho mejor. Sí, en definitiva, es una herramienta muy precisa que lo que hace es mejorar la calidad de nuestro entrenamiento. Sí, pero a pesar de que las ventajas son muchas, también tiene algunos inconvenientes. Sí, por supuesto, el medidor de potencia no es algo que sea necesario para todo el mundo. Por ejemplo, para empezar, el costo. Al final, hoy en día es verdad que tenemos medidores de potencia que son muchísimo más accesibles, pero sigue siendo algo bastante caro. Sí. Luego también hay un tema, ¿no? Que a los que los números no le gusten tanto o se sientan que les agobia, pues sí, la verdad que con entrenamientos, con números, con potenciómetro, la diversión puede que se pierda un poquito. Sí, por otro lado tenemos que, bueno, no tenemos realmente, tenemos un sistema de entrenamiento que ya no funciona, ¿no? Somos un poco más de rutina, los lunes hacemos pista, los miércoles con la grupeta, domingo corremos y con eso estamos conformes, entonces no tenemos realmente necesidad de utilizar un medidor de potencia para mejorar nuestro rendimiento.
Y algo que ocurre a muchos ciclistas que utilizan potenciómetros es que al final generan una dependencia a este dispositivo y pierden al final ese ciclismo por sensaciones, ¿no? De saber conocer tu cuerpo, escuchar tu cuerpo, porque al final no todos son los números, muchas veces hay un factor muy importante que es el humano, que a pesar de que los números digan una cosa, si el cuerpo no está equilibrado... Esas son las típicas personas que el día que no tienen batería en el medidor de potencia se vuelven a casa. Luego tenemos el mantenimiento. Está claro que hay algunos potenciómetros que requieren más mantenimiento que otros. En general no es mucho cargar la batería, tenerlo siempre limpio, que esté calibrado, pero hay gente que ya está cansada, ¿no? Con todo lo que ya tenemos, grupos electrónicos o el móvil o esto o lo otro, y no quieren un dispositivo más. Y si no tienes objetivos personales, no quieres mejorar tus marcas, lo que quieres es disfrutar, pues la verdad que un dispositivo como este no le vas a sacar el rendimiento necesario y por lo tanto mejor invertir el dinero en otras cosas. Sí, ahora nos movemos un poquito al lado de la competición, ¿no? Los puristas del ciclismo dicen que el medidor de potencia ha matado el espectáculo, ¿no? Que ya no es lo que era, que ya la gente no ataca, que no corre con el corazón, que no tienen sangre, ¿no? Se dicen un montón de cosas. Sí, hay opiniones para todos, ¿no? Pero al final también es verdad que el potenciómetro ha ayudado a subir mucho el nivel de la competición. Los entrenamientos ya están todos súper bien estructurados en competición, saben cuáles son los límites y eso, pues sí, en consecuencias trae de que el ciclismo de competición sea mucho más controlado. Sí, yo creo que al final no es realmente el medidor de potencia lo que hace que el ciclismo sea controlado, ¿no? Al final hay otros factores que influyen, como lo hemos hablado un montón de veces. Para empezar, primer punto, los puntos UCI. Primer punto, puntos UCI. Hay una presión por hacer puntos que muchos equipos prefieren ir a rueda y luego hacer el puesto que intentar reventar la carrera y que luego no quedarse con puntos, ¿no? Sí. Eso está muy claro. Sí, sí, y eso se traduce también en la puestitis, ¿no? En el ir a hacer el puesto, sacar esos puntos necesarios y da igual ya el espectáculo o atacar a 80-90 de meta y que reviente todo y a ver lo que pasa, como veíamos en el ciclismo de antes, ¿no? Esto ya, pues pocas veces se ve. Sí, y por otro lado tenemos la presión de los patrocinadores. Al final todos quieren dejarse ver, pero todos quieren seguir siendo World Tour. Para eso hay un ranking, para eso hay que llegar a unos puntos, para eso hay que hacer unos puestos. Y claro, todo eso lleva a que seguramente, desde mi punto de vista, mate más el espectáculo que realmente el medidor de potencia. Sí, pero bueno, en eso al final nosotros poco podemos hacer. El potenciómetro ha venido para quedarse y sería ir en contra, ¿no?, de la evolución. Son muchos los beneficios, también pues tiene algunos inconvenientes, pero prohibirlo en competición yo no lo veo necesario. Pero bueno, yo creo que al final, si un ciclista quiere sacar el máximo rendimiento de sí mismo para poder competir, sin duda necesita un medidor de potencia, porque te hace entrenar mucho más fino. Hay, como dije anteriormente, hay zonas que antes no existían, que ahora existen gracias al medidor de potencia, y sin duda con un preparador que sepa leer y analizar esos datos vas a sacar el mejor rendimiento posible. Si no, realmente no es necesario hacer una inversión en un medidor de potencia. Y esto último que decías para mí es lo más importante, saber interpretar realmente esos datos que nos da, ¿no? Porque de nada sirve verlo ahí en Strava y decir, sí, wow, ha subido a 300 vatios, pero bueno, todo eso, ¿qué quiere decir, no? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para subir esos vatios? Pues si no tienes a alguien que te guíe y te enseñe a eso, pues al final no le sacas el partido necesario a este aparato. Sí. Ahora, como siempre, nos gustaría saber qué es lo que piensan todos ustedes. Potenciómetro sí, potenciómetro no. Cualquier experiencia que hayan tenido con este aparato nos lo pueden dejar aquí debajo en la sección de comentarios. Gracias por el vídeo y nos vemos la próxima. Chao, chao.